estamos en comunicación con el concejal, él es el presidente del bloque del Frente de Todos, Guillermo Santellán. Muy buenos días, ¿cómo estás, Guillermo? Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, yo. Bien. Bueno, hoy empezamos derecho, Guillermo. Sí. Hoy cumplimos todo. A ver, Guillermo. Bueno, a ver, primero te hago una pregunta para el contexto, si vos me la permitís. Por supuesto. Siempre hemos tenido un diálogo franco y nunca has prohibido ninguna pregunta. ¿Hay algún temblor en este momento vos, como un observador, ni siquiera sos un hombre que te gusta la política, venís de un hogar político, ¿se advierte algún tipo de temblor, sordo ruido, como diría la marcha de San Lorenzo, en algunos sectores de la coalición gobernante? No, yo creo que en realidad lo que sucede es que la coalición es es un frente amplio y por supuesto combina distintas voces y muchas veces cada una de esas voces tiene algún tono distinto que el otro, pero en definitiva justamente el desafío del Frente de Todos es ver de qué manera todas esas voces tienen un espacio, pueden ser escuchadas y de qué manera armonizamos para ponernos a trabajar en lo que realmente tenemos que trabajar, que es entre todos sacar adelante el país. Y por supuesto que va a haber distintas opiniones, que algunas podrán tener algo así como... Algunas son más picantes que la otra, ¿va? Exactamente, o se podrán ver como contradicciones, pero bueno, ya en la política todos los que nos aficionamos a esto, una de las primeras cosas que aprendemos en política, que justamente el desafío es resolver las contradicciones, así que en ese camino tenemos que seguir. En realidad, te interrumpo, en realidad pasa en todos los partidos políticos, también dentro de Juntos por el Cambio pasa esto. Lo que pasa es que se nota más o se advierte más cuando un determinado partido o coalición tiene la responsabilidad de gobernar. Claro, en algún sentido eso es lo que pasa, pero es algo que es inevitable, y aparte que buscando una manera lateral de pensar, no solo es inevitable, sino es enriquecedor. También nos tenemos que enriquecer de los que piensan distinto, también tenemos que abrir nuestra mente para justamente ponernos en el lugar del otro y ver que si esa opinión existe, por algo existe y debe ser atendida, siempre entendiendo que hay algunos límites que no se deben pasar. Nosotros creemos que cualquier persona que da su opinión tiene que saber, lo escuchaba la otra vez, el daño que le puede hacer, Merkel, ¿no? Sí, tiene que saber primero que cualquier opinión que uno da va a tener una respuesta, puede tener una respuesta en algún sentido contrario, y eso es válido. Lo que tenemos que trabajar todos en democracia es en no aceptar ni reproducir el odio. Eso sí es inadmisible. El único límite para construir una sociedad democrática es no aceptar que se propague el odio, tratar de que cada una de las manifestaciones que uno hace la haga de forma que sea propositiva, y en este sentido tenemos que todos reflexionar, porque justamente cuando le damos lugar al odio perdemos lo que nos queda de humanidad, y eso no lo tenemos que admitir, porque justamente esta sociedad tiene que estar basada en otros valores. Me da la sensación que en los distintos agrupamientos y coaliciones políticas que hay en Olavarría, pareciera que hay una buena relación, independientemente de lo que pasó el día jueves, el jueves pasado de la semana anterior,
en el Consejo Deliberante, donde la cosa se puso realmente muy picante. Fuera de eso, pareciera que el clima es de bastante entendimiento, o estoy mirando solamente en la superficie. No, lo que se tiende, y ya lo hemos hablado alguna vez, el trabajo que se hace sobre todo en el Consejo Deliberante, pero en la política en general, es un trabajo que es difícil de realizar, en el sentido de que muchas veces lo que se pone en juego son intereses, y cuando se ponen en discusión los intereses, por ahí los límites y las formas se pierden. Pero yo, por supuesto que cuento con la buena fe de todas las personas de todos los concejales y los compañeros que trabajan en el Consejo Deliberante, y bueno, en base a esa buena fe nosotros vamos elaborando proyectos, van surgiendo discusiones, y bueno, a veces son más acaloradas o menos, pero siempre son en base a propuestas y a lo que hablábamos recién. Siempre son, por lo menos desde lo que yo veo, siempre hay una actitud constructiva en función de ver cómo se resuelven los problemas de los labarrienses. Así que, más allá de que pueda haber puntos de vista más encontrados o contradicciones más antagónicas, como se suele decir, siempre cuando están, sobre todo los discursos construidos en base a la buena fe, la cosa es más fácil, o por lo menos tiene ya de raíz un fundamento mejor. Nosotros no le tenemos el último punto de fricción entre oficialismo y oposición, bueno, ha sido la situación económica en la que se encuentra el partido Olavarría. Sí, bueno, en ese punto, fijémonos una cosa, lo decíamos en la sesión, lamentablemente tenemos una coincidencia, y es unánime, que la ciudad está en emergencia económica. Cuando nosotros analizamos la solicitud o el proyecto del Ejecutivo Municipal, hay una cosa que no pudimos discutir, y eso lo planteábamos en la sesión, es que lamentablemente todos debemos reconocer que es indiscutible que Olavarría está en emergencia económica. Y entonces después podemos analizar los motivos por los que llegamos, pero poniéndolo en un ejemplo más llano, la casa se ha caído y hay que reconstruirla. Ahora lo que tenemos que pensar es cuál es el proyecto para reconstruirla. Algunos pensamos que se cayó porque no se hizo el mantenimiento adecuado, porque se invirtió en gastos superfluos, o porque no se atendieron los temas que había que atender de base. Otros piensan que vino un viento fuerte, lo que sea, pero en realidad todos estamos de acuerdo de que estamos en una situación de emergencia. Y lo más preocupante es que quienes tienen el mandato popular para asumir las soluciones son los que nos han llevado a esto. Y nos preocupa que, repitiendo los mismos actos, vamos a tener los mismos resultados. Así que ¿Hay alguna posibilidad concreta de que oficialismo y oposición, es decir, los concejales del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio y de los unibloques que se han formado recientemente, pudieran esgrimir o pudieran esbozar algún proyecto de recuperación de manera conjunta, o vos creés que eso va a quedar solamente en manos del actual gobierno municipal? El desafío es ese. Nuestra función como oposición no es solo marcar lo que vemos que está mal, que es, digamos, lo primordial que tenemos que hacer, sino también proponer salidas. El tema es que, como ya lo hemos dicho muchas veces, es muy difícil ayudar a quien no quiere que se le ayude o a quien no acepta la ayuda.
Nosotros desde el Consejo Deliberante y desde el Frente de Todos estamos haciendo no solo propuestas en función de buscar una salida, porque para eso hay que construir una estructura, sino que también estamos gestionando con el diputado Valicenti, con el secretario de Minería Federico Aguilera, todas las posibilidades para que Olavarría, por ejemplo, reciba en forma directa la ayuda del gobierno provincial y nacional, o cada uno de los temas que surgen. Estamos muy encima de todo eso porque realmente nos preocupa. Hemos estado desde el principio de la declaración de la cuarentena con la pandemia de COVID a absoluta disposición del gobierno municipal. Pero bueno, también necesitamos todos los olavarrienses que haya un poco más de apertura, que opere más fuerte la humildad en quienes tienen el poder circunstancial en este momento y que asuman que si necesitan ayuda también deben ser humildes para recibirla. Nosotros hemos hecho... Perdón, vos decís esto, una crítica que vos le harías al gobierno municipal o a la administración Gali es falta de humildad. En el sentido concreto de la situación en la que estamos. Estamos hablando específicamente de la situación económica y de los motivos que llevaron a esta emergencia y la forma en que la gestión nos ha puesto en este lugar, específicamente hablando de política. No estoy personalizando, sino que estoy hablando exactamente de la gestión. No, pero digo como conjunto. ¿Vos crees que el gobierno municipal ha sido soberbio en su andar? Porque vos decís, le faltó humildad. Bueno, que nos falta, a mí a veces me falta humildad y no me considero soberbio. Yo lo que creo es que lo que tenemos que construir es un canal de diálogo que muchas veces se pregona y que luego no se practica. Nosotros lo que tenemos que buscar es las formas de llegar a un encuentro en la que las propuestas que son realmente sirven para la ciudad se lleven adelante más allá del color político. Mire, tenemos un ejemplo muy claro. Nosotros desde hace un par de meses hemos pedido que se atienda a los comerciantes de la ciudad, justamente dando exenciones en la tasa de seguridad y higiene, para ser más específico, y esos proyectos fueron rechazados en el Consejo Deliberante. Sin embargo, el intendente en las últimas horas receptó ese pedido y lo tradujo justamente en una solución, o por lo menos en una ayuda para los comerciantes de la ciudad. Nosotros, más allá de haber sido los voceros o los que tendimos el puente entre los comerciantes y el gobierno municipal, estamos muy contentos de que el intendente haya tomado esa propuesta, porque no es una propuesta de un partido político, sino es una propuesta de vecinos de Olavarría que fue transmitida por un partido político. Y eso nos parece que ese es el camino para construir otros puentes y para ver de qué manera llegamos a otras soluciones, aceptando de que el otro puede tener una propuesta que puede ser positiva para todos y que más allá de que quien la tiene que ejecutar, lo importante es que lo hagamos por los vecinos de Olavarría. Guillermo, yo te quiero hacer una pregunta referido a algo que ustedes siempre pusieron el foco de atención, que tiene que ver con los ingresos y egresos al partido de Olavarría. Ustedes habían presentado una propuesta para establecer un protocolo, ¿no?, para tomar un poco más de control con respecto a las personas que ingresan y que se van de la ciudad, también el control de ingresos de mercaderías o de productos, un poco cuidar lo que son esos horarios. Hemos recibido distintos reclamos de que, por ejemplo, a partir de cierto horario ya no hay controles en ciertos puntos de la ciudad, que en las localidades hay controles hasta cierta hora. Hay vecinos que venían reclamando esto. ¿Por qué cuál fue el fundamento del rechazo de este proyecto que presentaron? Bueno, en esta corta etapa de la cuarentena parece eterno
parecen largos los tiempos. Nosotros el 14 de mayo en la segunda o no recuerdo, o en la tercera sesión ordinaria, habíamos planteado también de esta manera, tratando de ver de qué manera podíamos hacer aportes, porque no todos tenemos que ver todo, sino que nos tenemos que nutrir de lo que ven los demás. Habíamos llevado nuestra visión con respecto al control de accesos, no solo en Pringles y Emiliosi, sino que en las localidades, ya el 14 de mayo, cuando parecía que en Olavarría no circulaba el virus. Y en ese momento hicimos una exposición en este mismo sentido, y dijimos que lo que queríamos hacer es un aporte, porque veíamos que los controles no se estaban haciendo y que de alguna manera desde el gobierno municipal se estaba relajando la cuarentena. Lo advertimos ya el 14 de mayo, cuando la situación parecía controlada, y recibimos una respuesta tajante de que se estaba haciendo todo bien. Poco tiempo después, no hace falta que yo lo relate, tuvimos la crisis del ingreso del virus en Olavarría, y ahora estamos en una situación, si no grave, de un alto riesgo, porque tenemos más de 200 casos en la ciudad ya confirmados. Una situación preocupante, porque por lo menos preocupa a un sector importante de la población. Y que es muy preocupante, y que para nosotros es muy preocupante. Muy preocupante sobre todo porque el mayor riesgo lo corren las personas que justamente tienen edad avanzada, personas que están en menores condiciones desde lo físico para enfrentar un virus que lamentablemente no tiene cura. Y nosotros, en ese sentido, lo que alertamos es que el riesgo no ha pasado y que tenemos que poner el acento en los cuidados más específicos. Sobre todo porque cuando se mezcla y se dice que no podemos vivir sin actividad, nosotros decimos que la mejor manera de cuidar la actividad económica, la mejor manera de garantizarle al comerciante o al cuentapropista que pueda salir a trabajar, es que nosotros garanticemos las condiciones para que el virus no ingrese a la ciudad o no circule. Entonces tenemos que poner mayor énfasis en eso. No lo hicimos una vez, no fuimos escuchados una vez, pero no vamos a dejar de marcarlo, porque nuestra intención es que justamente extrememos los controles para que esta situación mejore lo antes posible. Poco va a mejorar esta situación si no hacemos lo que tenemos que hacer, y más difícil va a ser volver a la actividad normal si no cuidamos justamente los controles de acceso en la ciudad. Lo que proponen es que no ingrese o no circule el virus de manera descontrolada. Nosotros lo estamos viendo no solo en el acceso, en los dos accesos que están habilitados, sino en las localidades, y es una preocupación que tenemos la obligación de hacer ver, porque estaríamos incumpliendo no solo con nuestro deber de funcionario público, sino con un deber moral, que es el de cuidar a las personas que queremos, que en este caso son todos los vecinos de Olavarría, y cuidar el comercio, cuidar la economía, solo se puede hacer en esta situación extremando los controles y también promoviendo en las personas, haciendo campañas fuertes de concientización, que tampoco vemos, sobre los cuidados personales, que son elementales. Nosotros, lamentablemente, no tenemos otra solución para este tema, y si dejamos que las cosas sigan como están, es muy probable, como dije hoy, que repitiendo las acciones, repitamos los resultados, y eso es lo que no queremos, porque ya lo vivimos y sería muy necio volver a que nos vuelva a pasar. Guillermo, como siempre, no sé si alguno de los chicos tiene alguna pregunta. Por mi parte, muchísimas gracias, porque además sos permeable a responder cualquier pregunta que uno te haga. Muchísimas gracias, muy atento. Para mí siempre es un placer, y también es un desafío para ejercitar la inteligencia, estar abierto a responder todo lo que se pregunta.
Muchísimas gracias, Guillermo. Muchas gracias, que siga muy bien. Bueno, así dialogábamos con Guillermo Santellán. Él es el presidente del interbloque del Frente de Todos. Hablamos de la sesión del día de ayer, bueno, este proyecto que fue truncado, ¿no? Donde el Frente de Todos pide un poco más de control en los accesos